Bienvenido a nuestra lección sobre el valor posicional y los números enteros. Los objetivos de este video son definir números de conteo y números enteros, determinar el valor posicional de los números enteros, y luego escribir números enteros en forma expandida. En matemáticas, hay diferentes tipos, o conjuntos, de números. Los números de conteo, a veces llamados números naturales, son el conjunto de números que vemos aquí, y puede ver por qué a menudo se les llama los números de conteo. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Serían los números que usamos para contar artículos. Ahora los números enteros son el conjunto de números de conteo y cero. Entonces, los números enteros son los números en el conjunto como vemos aquí, y nuevamente, la única diferencia es que los números enteros incluyen cero, mientras que contar los números, no. Como nuestro sistema de números es base 10, a medida que consideramos un conteo cada vez mayor o números enteros, tenemos que introducir un valor posicional para distinguir entre diferentes cantidades. Por ejemplo, si contáramos estos elementos donde cada cuadrado era 1, tendríamos un total de 5 o 5 en el valor posicional, que nos da el número 5. Sin embargo, si quisiéramos contar el número total de elementos aquí, en realidad comenzamos a agruparlos en decenas, entonces tendríamos un total de 3 grupos de 10, entonces tendríamos un 3 en la columna de las decenas para representar los 30, y luego un 2 en la columna de las unidades para representar los 2 elementos restantes, para representar el número 32, un 3 en la columna de las decenas, y un 2 en la columna de las unidades. Ahora, si quisiéramos contar la cantidad de artículos que vemos aquí una vez que habíamos contado 10 grupos de 10, eso representaría 100 artículos, así que aquí vemos 10 grupos de 10, o 100 artículos. Y luego tenemos 5 grupos de 10, o 50, por lo que tenemos un 5 en la columna de las decenas, y luego nos quedan 3 en la columna de las unidades para representar 153. Ahora echemos un vistazo a un cuadro de valor posicional más completo. Entonces, a medida que trabajamos de izquierda a derecha utilizando el valor posicional, tenemos los unos, decenas, cientos, miles, 10.000, 100.000, millones, 10 millones, 100 millones, y así sucesivamente. Una cosa más al escribir números grandes, separamos los millones y los miles con una coma, y los miles y cientos con una coma, para ayudar a mantener los dígitos organizados. Observe cómo en el gráfico de valor posicional incluí el decimal en el extremo derecho, porque no vamos a tener ningún dígito a la derecha de el decimal para números enteros. Normalmente no incluimos el punto decimal, pero la razón por la que quería incluirlo es la palabra, y se usa para representar el punto decimal, por lo que debemos usar y cuando decimos números enteros, entonces serían 8.302.795. A veces oirás a la gente decir como 795. Pero técnicamente eso no sería correcto. Entonces, si quisiéramos practicar la identificación de valores posicionales, estos 3 estarían en el valor posicional de 100.000. Los 2 estarían en el valor de posición de miles o miles. Y los 9 estarían en el valor posicional de las decenas. Echemos un vistazo a un ejemplo más de esto. Avancemos y coloquemos las comas para separar nuestros valores de posición, y comenzando por la derecha, colocamos una coma entre cada 3 dígitos aquí y aquí. Entonces esto sería 845.306.917. Entonces estos 4 estarían en el valor posicional de 10 millones. Los 5 estarían en el valor de 1 millón, o millones. Y los 7 estarían en el valor posicional. Ahora a veces se le pedirá que escriba números en forma expandida, y escribir un número en forma expandida es una forma de enfatizar el valor posicional de cada dígito. Lo que quiero decir con esto es que este 5 representa 500. Este 8 representa 8 decenas, u 80. Y este 3 representa 3 unos, o 3. Esto se llama forma expandida de 583. Entonces, para 12.893, este representa 1 10.000. O 10.000, más 2 1.000, o 2.000. Más 8 sería 800, más este 9 representa 90. Y el 3 representa 3. Para estos 8, tenemos los miles, millones y miles de millones, por lo que serían más de 8.000 millones. Ahora, ¿por qué hay un 0 en el valor posicional de 100 millones?
No necesitamos incluir eso, por lo que tendremos más 90 millones, más 1 millón, más esto sería 100.000. Plus 1 million. Plus, this would be 100,000. Y el siguiente dígito distinto de 0 es este 3, que representa 30, y luego más 2. Bien, lo último que haremos es echar un vistazo a cómo escribimos números enteros en inglés. Escribimos un número entero de la misma manera que lo decimos, usando el valor posicional correcto. Separamos el número en palabras por comas, de la misma manera que lo hacemos cuando escribimos el número. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3.000,581. Aquí tenemos 10.025, observe la coma entre los 10.000 y los 25. Y luego aquí tenemos 12.081.972. Sigamos adelante e intentemos un par de los nuestros. Entonces tenemos 150.000. Coma 112. 112. Recuerde, no debemos incluir el mundo y porque el i representa un punto decimal. Y en nuestro último ejemplo, aquí tenemos los miles, millones y miles de millones. Entonces tenemos 15.000 millones, 85 millones, 85 million. $205.000. Coma 123. 23. Y vamos a seguir adelante y parar aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.